Bueno, estamos aquí en un tercer episodio del podcast que todavía no tiene nombre, poco profesional de mi parte. Les voy a contar una historia que no sé si ustedes hay gente que cree y hay gente que no cree. Ok, les voy a contar esta historia. Ustedes son los jueces de esta historia. Yo la cuento y ustedes me dicen qué tal. En 1974, una señorita, dama, llamada May Patterson, una mañana está a punto de abordar un vuelo de una aerolínea llamada Eastern Airlines, ¿verdad? May Patterson, esta señora va volando hacia Miami, donde se va a reunir con su esposo. Una mañana muy tranquila, está muy, muy tranquila. Se monta en el avión y cuando está en el avión le toca un pasajero. Ella está al lado, sabes que está el pasillo y están las ventanas. Ella está en el asiento de al lado de la ventana, no la ventana, sino el del pasillo. Y en la hilera del medio le toca a un señor de mediana edad, ¿no? Y le toca a este señor de mediana edad y ella lo ve y el tipo está vestido como un capitán de esa misma aerolínea. Está vestido como un capitán de esa misma aerolínea donde ella está, que es Eastern Airlines. Y en eso el capitán anuncia por radio que ya está a punto de empezar el vuelo y la azafata, la aeromoza, comienza a dar las instrucciones de qué hacer en las cosas de emergencia y todo esto. Y ella le va a preguntar algo sobre el vuelo al tipo que tiene al lado. Pero entonces como el capitán habla y eso, entonces dicen, lo escucha y después la aeromoza comienza a decir las cosas y después la escucha y cuando dice, no, le voy a preguntar, era algo que tenía una curiosidad, le iba a preguntar, hey, ¿no sabes cualquier cosa? Entonces cuando lo ve, el tipo, como les digo, era un hombre de mediana edad, muy pálido, demacrado, con los ojos totalmente abiertos, así saltones. Y ella lo ve y se queda como que, what the fuck este tipo, ¿no? La azafata, la aeromoza, termina de dar las instrucciones y ella no se aguanta y le dice, hey, ya va, discúlpeme señorita, yo creo que este pasajero tenemos que conseguirle ayuda porque está mal. La azafata, todo el mundo voltea como que, ¿sabes? El chisme, pues, ¿qué pasajero y tal? Aquí es donde viene lo loco. Aparentemente el hombre se desvanece, se comienza a desvanecer. El tipo se comienza a desvanecer y la gente queda en shock. Ahora saltamos a más adelante. Bajan a todos los pasajeros, llegan a su puesto, a su destino y todos lo interrogan. Entonces se le atribuye a lo que sucedió a algo llamado demencia colectiva. Todo el mundo que estaba ahí lo vio, todos los pasajeros que estaban ahí lo vieron, ¿no? Y todos dicen lo mismo, todos dicen, no, bueno, era un tipo vestido como un capitán, tal apariencia, tal edad, tal cosa, los ojos así, la cosa así, tal, que no sé qué. ¿Qué hacen los de la aerolínea cuando todos llegan, obviamente, y se comienzan a quejar de que vieron un tipo y si el tipo se desvanece, obviamente todos presentan sus quejas y arman un archivo sobre el caso? ¿Y qué hacen? Le muestran a May fotos de unos capitanes y ella dice, este es el tipo. Los 25, 30, 40 pasajeros que lo ven también ven la foto y dicen, este es el tipo. El sujeto era un hombre llamado Bob Loft. Era un capitán de esa misma aerolínea, Eastern Airlines, que en su avión, un TriStar Jetliner, tuvo un accidente en el que murieron 110 personas y 77 sobrevivieron. 77 de los cuales 77 sobrevivientes, 2 murieron después, o sea que quedaron 75 vivos. Y el vuelo fue el 29 de diciembre de 1972.
la aparición fue en 1974. Esto quiere decir que lo vieron 2 años después. Hay gente creyente que dice que, o sea, la explicación que dieron los de la aerolínea es que probablemente ellos cuando agarraron el vuelo que había caído, muchas de las partes del avión que se estrelló la usaron en otros aviones de la misma aerolínea, porque eran partes que servían, fuselaje, XY, cosas que sí funcionaban y la usaron como repuestos para otros aviones. Muchos creyentes piensan que la esencia ectoplásmica de estas cosas todavía tenía, la esencia ectoplásmica de Bob Love todavía estaba en alguna de las cosas que ellos agarraron de los aviones y la pusieron a otro. Eso lo verán ustedes si creerlo o no. Pero lo loco del caso es que a través de los años, el caso, el avistaje de este sujeto lo afirmaron y lo confirmaron muchísimos testigos, entre ellos pilotos de la misma aerolínea. El vicepresidente de la aerolínea dijo también haberlo visto. 2 funcionarios del Departamento de Estado dijeron haberlo visto. Y entre muchos periodistas. O sea, fue un caso que hasta el sol de hoy mucha gente te va a confirmar en tu cara que sí pasó y que sí lo vieron. Que el tipo, yo lo vi, yo estaba ahí, yo lo vi. Y entonces, bueno, lo que quiero decir con esto, quiero cerrar este cuento con una frase que esto lo leí y me pareció bastante interesante esta frase. Una frase que Mefístofeles le dijo a Fausto: un acto de fe no consiste en creer sin ver o creer en lo que no se ve. Un acto de fe consiste en creer lo que se está viendo. Esto dice bastante. Vuelvo y repito, si ustedes son creyentes o no creyentes, tal vez piensen, hay unas personas que escucharán el cuento y dirán, o sea, un poco de gente, porque existe el raciocinio psicológico de que existe la demencia colectiva y eso tiene otro término que ahorita no lo consigo, no lo consigo en mi cabeza, que se trata sobre muchas personas al mismo tiempo alucinar algo que está ahí, como probablemente pudo haber pasado con este sujeto. Claro, ella dice, este tipo se está muriendo y todos voltean y de los 40 personas que están ahí, incluyendo la azafata, todos llegan a tierra, pisan tierra y dicen, yo vi cómo se desvaneció un tipo vestido así, así, asado. ¿Qué les puedes decir a los 40 personas? ¿Son mentirosos? Tal vez los 40 están locos, tal vez, quién sabe. Pero bueno, es un cuento que te pone a pensar. O sea, yo no soy un creyente devoto, o si soy creyente devoto, no lo sé. Pero eso me conecta a otra historia que leí, pero esta sí no la tengo guardada aquí. La voy a contar y creo que en el próximo lo digo. Lo digo con fecha y todo. Eso que les conté es una historia real, verificada. Lo pueden buscar en Google también si quieren. Pero eso de ser creyente o no creyente me lleva a otra cosa que escuché, que no tengo aquí guardado y debía haberlo guardado, pero no sé, no, solamente la escuché ya hace un tiempo. Saben que hay gente que dice que hay gente que dice que cuando muere ve una luz al final del túnel, ¿no? No, yo estaba en coma y de repente vi una luz al final del túnel y una voz suave me llamó y tal, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, no sé qué. La gente que ha muerto por tiempo determinado, por 1 minuto, por 2 minutos, y vuelve a la vida, muchas veces tiene esa historia. Resulta que hay un científico este científico, psicólogo, hizo un trabajo con respecto a eso y descifró que no todo el mundo tiene esa misma experiencia con respecto a cuando muere o cuando casi muere, porque conoció a una chica que era una historiadora y que era una artista
no recuerdo, era algo así como una historiadora y era artista y era cantante y tal, que ella murió y ella tuvo una experiencia muy distinta. Según cuenta la chica, era que ella ella estaba en un lugar oscuro, tal vez como un camino oscuro, como un túnel oscuro, tal vez, quién sabe, pero ella vio, esto lo dijo ella, les voy a, en el próximo les digo cómo se llamaba, cómo eran las especificaciones exactas de los nombres y de los años. Ella dijo que cuando ella estuvo muerta, ella vio a un insecto de 3 patas que la arrastraba. Y el insecto la estaba arrastrando y ella estaba como en un lugar, un túnel oscuro y ella no podía hacer nada. Estaba como en una parálisis del sueño y no podía hacer nada. Entonces sentía como un dolor y el insecto la estaba arrastrando y sentía que estaba llegando como un hueco de barro y el barro le ardía y la estaba tirando hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Y cuando estaba casi ahogada con el barro y la cosa que le quemaba y toda la cosa, sintió que escuchaba doctores y aparatos y bromas y se despertó en la sala de emergencia. Entonces ella le contó esto a este psicólogo, a este tipo que estaba haciendo estos estudios, y el tipo llegó a la conclusión que no todo el mundo tiene la misma perspectiva, pero entonces él comenzó a hacer un estudio y comenzó a preguntar y a entrevistar gente que había pasado por esto de fallecer y volver a nacer y volver a vivir y volver a nacer, dicen algunos. Y han estado muertos y han estado en coma y muchas personas tienen la misma historia, pero él dice que estadísticamente muchísimos más tienen la versión de ella, o sea, la versión de que sufren, pero prefieren nunca decirla. Cuando se despiertan, prefieren no contar que eso fue lo que les pasó, prefieren simplemente que pasó, no, nada, o sea, ellos lo ocultan y se lo habían confiado a él por ser psicólogo y obviamente eso queda entre ellos y tal. Él dijo que estas personas, esto es lo loco, él dijo que estas personas que les sucedía eso, de pasarla mal, de tener una experiencia diferente, de tener una experiencia de que no ves un túnel y una voz te llama, sino que de repente sientes que te están alando y de repente sientes que te vas al inframundo, de repente sientes que te vas al infierno. Esta gente era gente que no era devota, era gente que no creía, era gente que no rezaba, era gente que no sentía nada. Y él decía en el libro, en su estudio, que mucho ojo porque no era gente criminal. Él nunca entrevistó a criminales. Todas las personas que él entrevistaba eran personas normales, con una vida normal, pero sí veía que la diferencia de una sensación o la diferencia de una reacción era distinta y cambiaba dependiendo si la persona había tenido una vida muy devota. Cuando la persona tenía una vida muy de rezo, de religión, de rezarle a Dios, de no sé qué, por lo general, cuando habían pasado por esto, porque él entrevistaba a toda clase de personas que habían pasado por esa situación y a todos les decía, ok, entonces tú rezas. Claro, y ahí iba descartando, ¿no? Ah, tú rezas, sí, bueno, yo me la paso todo el tiempo y tal, y no sé qué. Ah, ok, entonces él como que sacó a cohesión de que muchas personas en realidad lo que cambiaba era cómo vivían su estilo de vida. ¿Esto qué nos quiere decir? Y el tipo descubrió que no eran 2 maneras de casi morir, no eran 2 maneras de casi morir, eran 3 maneras. Luego se unieron más científicos y más psicólogos al estudio y descubrieron que eran 3 maneras en las que las personas casi morían. Una era ver el túnel, ¿verdad? La luz al final del túnel, caminar por un camino donde hay una luz o hay una voz, alguien te llama, un familiar o algo. Está la otra manera, que era la manera de sufrimiento, de sentir que es algo feo, una pesadilla, alguien que te ala y te va a ahogar o te están alando para una parte en un abajo y estás cayendo por un hueco oscuro. Y la tercera manera, era simplemente estar en un lugar vacío. O sea, mucha gente decía, yo cuando estuve en coma, yo cuando me morí, yo en ese momento lo único que tengo en mi cabeza es que yo estaba en un lugar en X, yo estaba ¿sabes? En cualquier lado, yo estaba en
peladero de chivo y era una montaña y no había más nada, no había animales, no había nada y yo estaba ahí solo, no había más nadie, no habían árboles, no había nada y yo estaba ahí. Mucha gente también lo sintió y lo vivió de esa manera. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando te pones a ver y buscas la explicación bíblica, te das cuenta que uno es el cielo, el otro es el infierno y el otro es el limbo. Sería la manera más bíblica de verlo, ¿no? Pero para los científicos eso no existe. Simplemente existe que la manera en la que tú vives la vida, en la manera en la que tú vives, se refleja a lo que tu cerebro te proyecta cuando estás a punto de morir. Esto quiere decir que si tú toda tu vida creíste en Dios, esto lo dicen los científicos, esto no lo estoy diciendo yo como un dato, como les estoy diciendo, en el próximo video les digo exactamente quién hizo el estudio y les digo el nombre del libro y toda la cosa. Pero los científicos llegaron a la conclusión de que si tú vivías tu vida de cierta manera, obviamente tu cerebro estaba programado para mostrarte esa manera de irte, de esa manera de apagarse. Te mueres creyendo que vas al cielo, te mueres creyendo que vas al infierno, te mueres creyendo que simplemente te esperaste en un lugar y te moriste y tu cerebro se apagó. Entonces, eso nos da mucho que pensar porque los científicos no creen en el cielo, en el infierno. No, sí, ella fue al cielo. No, es que él era malo y él fue al infierno. Él decía, ojo, no significa que todas las personas no significa que las personas que yo entrevisté sean criminales. No son criminales. Simple y sencillamente que han vivido vidas donde su interés, el más mínimo interés siempre ha sido la religión, no rezan, decía mucho que le gustaba que le aparecía mucho a la gente violenta, a la gente que le gustaban los deportes violentos, a la gente que le gustaba las peleas, muy por lo general tenían habían tenido esa sensación. Entonces me parece bastante interesante porque te dice mucho de cómo vives, ¿sabes? Si tú piensas que tú vives de buena manera, y él mismo lo decía, pero al mismo tiempo no rezas ni nada, tal vez en tu cabeza cuando te mueres no existe un cielo y tu cerebro no está programado para mostrarte un túnel y una luz blanca y unas nubes, sino que tu cerebro simplemente está programado para apagarse y estás, como dice mucha gente, yo estaba en un limbo y se apagó. Tal vez si tu vida es muy violenta, no eres técnicamente una persona mala, no le haces mal a nadie, pero has visto mucha violencia, te ha llamado la atención mucho eso, has visto mucha sangre, según tu trabajo has visto el mal del mundo, los policías o algo, lo más probable es que cuando tu cerebro se esté apagando sienta eso y sienta que, ¿sabes? Te muestra otra manera de apagarse. Esto es lo que desean los científicos, pero bueno. ¿Quién soy yo, verdad? ¿Quién es uno para saber? Uno en realidad no sabe qué carajo. Pero me pareció bastante interesante ese libro. Lo que pasa es que lo recordé por esto mismo del cuento de la gente que ve cosas y no ve cosas. Y entonces mucha gente dice, sí, mucha gente vio ese caso de Bob Loft, el piloto que les estoy diciendo. Y muchas personas simplemente decían, cuando ese caso fue un boom, fue famoso, decían como que, no, todo el mundo en el avión estaba loco. Todo el mundo en el avión estaba loco y todos se volvieron locos a la vez y lo vieron ahí, pues. Como mucha gente decía, no, es un fantasma que aparece. De hecho, tú lo buscas en Google, yo busqué el nombre del tipo en Google y sale los fantasmas que protegen a los vuelos de la aerolínea. O sea, es una leyenda, pues, o sea, ellos existen y protegen los vuelos y cuando salen ahí es porque el vuelo va a estar bien y tal. ¿Quién es uno, verdad? Uno no sabe, uno dice, bueno, tal vez. Pero ese estudio que hizo este doctor me pareció bastante interesante porque te muestra en cierta manera que, según los científicos, no importa en realidad si crees, no crees, si vives, sino cómo tú ves tu vida, cómo tú en realidad, tú como persona, al morir, cómo tu cerebro ve cómo ha sido tu vida, cómo tu cerebro ve, cómo tu cerebro siente, si siente o no culpabilidad o si siente o no una cierta, ¿sabes? Culpabilidad de decir, no, yo sí fui bastante malo, sí fui muy mala persona, o sí soy bastante ocioso, o debí rezar más, porque es que uno por lo general no lo piensa, pero siempre se está juzgando uno mismo. Uno siempre se está juzgando uno mismo. Uno piensa que no, pero en realidad sí.
cuando dejas de hacer algo, piensas por qué no lo hice y de repente tal vez tú dices, no, yo no lo pienso, en realidad lo hago y ya. Pero hay una pequeña parte de tu cerebro, si eres un ser racional, que piensa por qué sí, por qué no, lo hice, no lo hice. Y mucha gente entonces se corcome y eso es lo que demostraba este estudio, que había mucha gente que le pasaba y mucha gente que no le pasaba. Entonces me pareció interesante ese cuento.